Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que anden bien. Hoy en este día, que no es nuestro día habitual, pero ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Pero bueno, hicimos un cambio de horario. Ahí la profe tenía un inconveniente ahí con el horario de hoy y me pidió el cambio, así que no, por eso nos cambiamos, pero ustedes por eso estuvieron ayer, martes, con ella. Y hoy tenemos el teórico conmigo. ¿Sí? No hay ningún problema en cuanto al intercambio de contenidos, porque es tema nuevo, digamos, lo que vemos nosotros. ¿Sí? Y de hecho es un tema que son dos temas en realidad. El, el principal para nosotros desde el punto de vista teórico es máquina de Turing y diferentes variantes de máquina de Turing. Y después tenemos un tema que impacta en el práctico también, que es el tema de complejidad. ¿Por qué digo impacto en el práctico? Porque ustedes tienen que hacer un trabajo práctico integrador y ahí van a tener que calcular la complejidad de algún algoritmo que implementen con una determinada máquina. Y bueno, lo que hacemos acá es dar digamos, los fundamentos teóricos y un ejemplo para que ustedes puedan, digamos, poder calcular después la complejidad. ¿Eh? Entonces, un poquito de esto se trata la clase de hoy. Como les decía, la primera parte tiene más impacto en la teoría. La segunda parte tiene teoría, pero fundamentalmente tiene práctico. ¿Sí? Eh, bueno, como siempre, los voy leyendo aquí en el chat. ¿Sí? Lo voy leyendo aquí en el chat. Y empezamos con el primero de nuestros temas, ¿sí? Que es máquina de Turing y variantes de máquina de Turing. ¿Sí? Entonces, nosotros vimos el ALA, el autómata linealmente acotado, y la máquina de Turing. Vimos de que son máquinas abstractas y que estas máquinas tienen un poder de reconocimiento en cuanto a los lenguajes que reconocen, mucho mayor que el caso de los autómatas con pila o el caso de los autómatas finitos. De hecho, hablamos de que los autómatas linealmente acotados reconocen lenguaje de tipo 1 o dependiente de contexto, y la máquina de Turing lenguajes de tipo 0 o sin restricciones, que son los lenguajes más genéricos, que son los que están en la punta, en la cima de la pirámide de lenguajes que definió Noam Chomsky. Bien. Eh, entonces, empezamos por las máquinas más elementales, fuimos recorriendo un camino que nos llevó de esas máquinas elementales a máquinas que les agregamos una memoria adicional y con esa memoria podían resolver otro tipo de problemas. Y de hecho, eh, hablamos nosotros de problemas, eh, hablamos de problemas concretos, ¿no? Hablamos de problemas concretos, acá, claro, la clase pasada vimos el ALA, el autómata linealmente acotado. ¿La clase pasada? No, la clase pasada. A ver, no, la clase pasada. Ah, a ver. Eh, la clase pasada vimos luchadores. Déjenme hacer memoria. Estoy confundiendo. Me han hecho entrar en duda ahora. Si estuvimos viendo los autómatas dinámicos Koto y máquina de Turing. Mm, que después vimos,
Ah, ¿dónde está la confusión entonces? A ver, déjeme un segundito pensar. Ah, está bien. Me que desfasé una clase. Tienen razón ustedes, disculpen. Disculpen, menos mal que me dijeron. Tienen razón ustedes. Me desfasé una clase respecto al otro curso. Y eso fue porque el 12, claro, claro, ahí ustedes avanzaron con práctico. Estuvieron con Juan Moreno y vieron práctico. Ahí fue donde me moví una clase. Ah, bien, bien, no hay ningún problema. Venimos con tiempo, venimos bien con tiempo. Lo único que me quedé con la idea de que teníamos que ver las variantes de máquina de Turing. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a ver esto entonces. Disculpe, me despiste ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Eh? Ahora empecemos con el linealmente acotado. ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es que siempre, o sea, le digo, de los años que doy, siempre llevo los dos cursos bien ahí en la misma línea. Lo que pasa es que esa clase que le pedí a Juan que me cubriera, él dio el práctico ahí, y entonces, claro, ahí se me, claro, diciendo ustedes, ¿falté o qué pasó aquí? Bueno, disculpe, ahí está, no hay problema. Pero estos temas, el tema ese que estaba empezando, lo vamos a ver la clase que viene. Bien, ya, ahí. Bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahí está. Venimos más o menos bien con los tiempos. Nos tendrán que sobrar, digamos, una clase, como para hacer repaso del parcial. ¿Sí? Eh, de hecho, en el parcial va lo que es esto sí, siempre. ¿No? Autor va a estar linealmente cotado, máquina de Turing, un poco de variantes de máquina de Turing, y un poquito de semánticas, que es la clase que vino la otra. ¿Sí? Bueno, entonces, el autómata linealmente cotado. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Empezamos de cero nuevamente. ¿Sí? Hoy vamos a ver entonces autómata linealmente acotado o ALA. ¿Sí? El acrónimo de ALA. Autómata linealmente acotado y lo que es máquina de Turing. ¿Sí? Entonces, lo último que nosotros vimos era los analizadores. ¿Bien? O sea que básicamente son autómatas con pila que son capaces de eh, reconocer el lenguaje que genera una determinada gramática. Entonces, dado una gramática, yo construyo un analizador que es capaz de reconocer exactamente todas las palabras que genera esa gramática en cuestión, entonces estamos construyendo un analizador sintáctico. Y ahí nosotros vimos las diferentes variantes que había, ascendente, descendente, ¿bien? Resulta que todo eso son autómatas con pila. ¿Sí? En última instancia son autómatas con pila. ¿Y qué ocurre? Esos autómatas con pila tienen una limitación en cuanto al poder de reconocimiento de lenguajes. A ver, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con autómatas finitos, vimos que este lenguaje, a ver, vamos a escribir aquí, ¿sí? Lo voy a tener que escribir así porque no tengo el exponente. Bueno, lo escribo ¿no? A ver si escribo, por ejemplo, lenguaje 0, ¿sí? 0 a la K, es más fácil escribir KK, y 1 a la K, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? Ese lenguaje, ¿sí? Con el mismo exponente aquí. ¿Podría ser reconocido por un autómata finito?
Esas son preguntas así tipo de parcial. ¿Sí? Pueden ser maquilladas un poquito más las preguntas, pero ¿qué les parece? Ese lenguaje puede ser reconocido por un autómata finito no determinista. ¿Qué les parece? No. ¿Y por qué? ¿Cómo lo fundamentarían a eso? Dicen que no. Ajá, pero ¿cómo lo fundamentan? Tiene que haber ahí un fundamento. Ajá. Y no puedo almacenar, o sea, está haciendo referencia a la memoria. No tiene memoria. ¿Está bien? Pero entonces, ¿qué pasa si yo digo, pero yo puedo hacer un autómata que reconozca una cadena que tenga cuatro ceros y cuatro unos? O una cadena que reconozca ocho unos, ocho ceros y seguida de ocho unos. ¿Cuál sería el problema con ese razonamiento? Si yo digo, bueno, no, yo puedo hacer un autómata que reconozca este lenguaje y digo, bueno, hago un estado, lo hago así, ¿no? Hago este autómata, ¿no? Y digo, bueno, este autómata va a tener, acá supongamos con cero, ahí, eh, y acá, y acá con uno, ¿no? Y acá con un uno, ¿sí? Y acá con un uno, y acá le ponemos P, acá le ponemos Q, y acá le ponemos otra flechita. Si yo digo que este autómata, por ejemplo, 4, 0, 6, 4, 1, me lo reconoce. 1, 2, 3, 4, 0, después 1, 2, 3, 4, 1. 5 ceros, después seguido de 5, 1, también lo reconoce. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este autómata no, no funciona para este lenguaje? Eh, Eso, muy bien. Porque el problema aquí no es que no reconozca esto. Este autómata va a reconocer eso, pero no es estrictamente eso. Cuando uno diseña un autómata y uno dice que reconozca tal lenguaje, tiene que ser exactamente esas palabras, no ni una más ni una menos. ¿De acuerdo? Entonces, este autómata reconoce todas estas palabras son reconocidas, sí, pero no tan solo esas. En particular, con acá en vez de K es N, ¿sí? Donde N y K pueden ser diferentes. Entonces, este autómata es mucho más general, ¿de acuerdo? Es mucho más general que este lenguaje, ¿bien? Así que esa es la razón. Si yo quiero restringir y quiero decir, no, no, yo quiero hacer un autómata que solamente acepte palabras que tengan la misma cantidad de ceros y la misma cantidad de unos, bueno, eso no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque necesito una forma de contar, necesito una forma de almacenar esa información. ¿Cuál es el exponente? O sea, la cantidad. Entonces, los autómatas pila vinieron para solucionar un poco ese problema. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, Ahí en ese caso tendría que ser n y el uno elevado a la k, porque si, sí, si los dos son k y k vale uno siempre van a ser iguales. Si k vale 2, si k vale 3, sí. la cantidad de 0 y uno. Se da en el caso que sean diferentes esos dos exponentes. Lo que, lo que yo digo es que este autómata reconoce todas estas palabras y muchas más. Ah, bien, Reconoce sí, sí. 0 a la n, 1 a la k. Entonces, Claro. este autómata no lo puedo restringir y decir, quiero que solamente acepte palabras de 0 a la k y 1 a la k. No lo puedo hacer. Ah, bien, claro. ¿Se entiende? Porque lo Sí, otro sí, es mucho, mucho más general. Y uno dice, claro. ah, bueno, se le escapan algunas palabras de más. No, son infinitas palabras más. Son todas, sí. Está bien, o sea, acá todo el tiempo estaba hablando de palabras infinitas, porque este es un lenguaje infinito, y el 0 a la n, 1 a la k también es infinito. De hecho, el 0 a la n, 1 a la k es infinitas veces más grande que el 0 a la k, 1 a la k. ¿Está bien? O sea, son todos infinitos, pero hay infinitos que son infinitamente más grandes que otro infinito. Sí. ¿Sí?
Bueno, entonces un poquito ese es el problema que tenemos con los autómatas finitos. Y sí lo podemos resolver con autómatas con pila. De hecho, ustedes resolvieron exactamente este problema en el práctico y nosotros también en el teórico. ¿Sí? Que lo que hicimos fue apilar ceros y después desapilar unos. ¿Sí? Y después vimos el problema de palíndromas, que es básicamente el mismo problema dado vuelta, digamos. ¿Bien? En donde me hace falta esa memoria, saber qué es lo que vi para checarlo contra lo que va a venir. ¿De acuerdo? Entonces, los autómatas pilas me reconocen este lenguaje. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. Supongo que tengo este lenguaje, ¿no? Está claro que este lenguaje es aceptado por un autómata con pila. Pero ahora supongamos que tengo este lenguaje. ¿Sí? Supongo que tengo dos. Uy, qué feo que escribo con esto. A ver, vamos a ver. Dos, dos a la K. 0 a la K, 1 a la K, 2 a la K. Ese lenguaje, ¿les parece? ¿Puede ser reconocido por un autómata con pila? Sí, no, no sé cómo lo harían. ¿Qué pasa? Se clavó el Windows. ¿Ah? ¿Cómo harían esto? 0 a la K, 1 a la K, 2 a la K. ¿Y alguna idea? Ajá. Sí, también no sabría cuándo desapilar, pero guardaría dos veces, capaz que un valor para desapilarlo con un valor y con el otro, pero tampoco va a reconocer cuál de los dos valores es, Ujú, si es un uno, si es un dos. Creo no ujú, se puede hacer o no. ujú. No, no se puede. No se puede, no se puede, No, no se puede. Incluso intenten hacerlo y ya van a ver que claro, no van a poder. porque Había una vez, se apila dos veces el cero, después no te das cuenta si por qué lo va a desapilar, si por el uno o por el dos. no, una vez me acuerdo que hice un chiste, ¿no? Les había explicado de que no se podía, le expliqué. Y después le dije, bueno, para convencerse, cualquier cosa, hagan un autómata y bueno, si me traen un autómata, les pongo 10 una cosa así, le dije, ¿no? Como en términos de broma. Clase, a la otra clase me cae un alumno con el autómata. No, profe, mire, ¿por qué te acepta ese lenguaje? No, bueno, a ver, mostrame. Y bueno, resulta que estaba mal. No, pero no, no, pero sí funciona porque tal cosa. Y digamos, había empecinado a toda costa, quería que le funcionara el autómata. Y, en realidad esto no es cuestión de que uno no se le ocurra o uno se tiene que poner a pensar de determinada manera. Decir, no, acá se me ocurrió esta genialidad que lo pude construir. Y no se trata de eso, porque hay una demostración matemática de que eso no se puede hacer. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una Claro. demostración matemática de que eso no se puede hacer, uno no tiene que invertir ni 10 segundos de tiempo. ¿Me explico? O sea, está bien, uno lo puede hacer como un ejercicio para ver, acá está la barrera, el impedimento real, ¿de acuerdo? Pero intentar hacer, claro, lo que sea por un día, que sea, claro, entonces, pero había una demostración, digamos, eh, con respecto a eso. Y se ve que, bueno, este chico se había quedado ahí, como que lo voy a sacar, lo voy a sacar, y bueno, pero después, igual, la demostración nosotros no la vemos, esta demostración es bastante más complicada que la de 0 a la K, 1 a la K. Eso está en el libro de Ajo, de Hopcroft y Ullman. Digamos, esto es una base teórica para demostrar de que eso hay una demostración de esto que es por el absurdo. eh, y, digamos, frente a esa rigurosidad matemática que me da la prueba, bueno, uno básicamente lo único que tiene que hacer es entender la prueba, nada más. ¿Sí? Eh, entonces,
Yo les cuento que existe una prueba que me demuestra que este lenguaje no puede ser reconocido por un autómata pila. Básicamente, la idea de la prueba es que el problema que tengo aquí es que, imagínense que para chequear, ¿sí?, que estos dos exponentes son iguales, necesito apilar y después desapilar. ¿De acuerdo? Pero para saber de que todos son iguales, en un momento voy a tener la pila vacía. Y después tengo que chequear contra el 2. Pero voy a chequear contra el 2 una determinada cantidad de elementos que ya perdí la cuenta de cuántos eran. Porque justamente lo tuve que desapilar para poder saber si eran iguales o no. ¿Bien? Entonces ahí se presenta el verdadero impedimento. Si esto fuera 2 a la n, ningún problema. Pero cuando me dicen 2 a la k, ahí sí. Ahí sí no puedo porque estoy exigiendo que los tres dígitos, ¿sí?, de este número, de esta cadena que viene en la cinta, tengan la misma cantidad de símbolos. Bueno, y eso no se puede. ¿Sí? Eso no se puede. Entonces, ese es un lenguaje. Este lenguaje no es un lenguaje de tipo 2, no es un lenguaje libre de contexto. Este lenguaje es sensible al contexto, o de tipo 1. ¿Sí? Este lenguaje sí puede ser reconocido por otro autómata, que es el que vamos a ver ahora, el autómata linealmente acotado, y también por la máquina de Turing, por supuesto. ¿Bien? Entonces, esa es la motivación. Hay lenguajes como estos que no pueden ser reconocidos por autómata pila. Ah, pero yo hice este autómata pila no determinista, no importa. No importa si no determinista, de la misma forma que no importa si yo tengo un autómata finito no determinista, que tiene un montón de transiciones lambda y lo que sea que tenga, no va a poder reconocer 0 acá, 1 acá. Bien, pasa lo mismo con los autómatas con pila. Bien, entonces, ¿cómo definimos el autómata linealmente acotado? ¿Sí? Lo vamos a definir con esta exactuta o saiguta, ¿sí? Eh, los componentes van a notar ustedes una cierta familiaridad con una máquina que ya vimos. Observen lo siguiente. Primer componente, alfabeto de símbolos de entrada. ¿Eh? Segundo componente, alfabeto de los símbolos de cinta. Lo denotamos por gamma. Me dice que voy a tener todos los que tengo acá. Además, las cotas. Y un conjunto de símbolos de gamma, de omega, perdón, y este conjunto es un conjunto de símbolos auxiliares. ¿Sí? Entonces, esta máquina va a tener una cinta, pero lo que vamos a poder hacer es, no vamos a poder mover de izquierda a derecha, igual que el autómata finito bidireccional, ¿sí? De hecho, esa es la razón por la cual tiene las dos cotas, para saber cuándo llega un extremo o el otro. Pero además va a tener la particularidad de que no tan solo se va a poder mover el cabezal de izquierda a derecha, sino que esta máquina también va a poder escribir sobre la cinta. Va a poder escribir sobre la cinta. Y esa pequeña gran diferencia es la que hace que un autómata finito bidireccional pase a convertirse en un autómata linealmente acotado. ¿Sí? Lo podemos pensar de otra manera. Si un autómata finito bidireccional que se mueve de izquierda a derecha le permitiera escribir en la cinta, entonces se convertiría en un autómata linealmente acotado. ¿Bien? Los símbolos que se van a utilizar en la cinta van a ser símbolos de omega. Significa de que en la cinta van a venir símbolos y yo podría utilizar otros símbolos para hacer como marcas, digamos, en la cinta. Bien, así que eso es una particularidad que va a tener este autómata. Bien, que los anteriores no lo tienen. Bien, los restantes componentes, el conjunto siempre de estados denotado por Q, perdón, el estado inicial Q0, el conjunto de estado de aceptación, bien, la función de transición, y aquí observa de que, dado un estado y dado un símbolo que leo de la cinta, de la cinta, del alfabeto de cinta, ¿sí? Lo que va a hacer esta máquina es moverse un estado
un símbolo, escribir un símbolo y moverse a una determinada posición de cabeza, ¿no? A la izquierda, neutro es en el lugar, que se queda en el lugar, a la derecha, y P es el stop, ¿sí? Que se para la máquina, ¿sí? O sea que con la P paro la máquina, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos en el autómata linealmente acotado. Y miren ustedes que solamente le estamos agregando esto, ¿no? Solamente le estamos permitiendo esto que está aquí y obviamente el conjunto de símbolos auxiliares. Y esto que está en rojo son las únicas dos diferencias que tenemos con el autómata finito bidireccional. Por lo demás, es básicamente un autómata finito bidireccional. ¿Está bien? La función de transición, ¿qué me está diciendo? Que dado un estado en el que se encuentra la máquina y dado un símbolo que lee de la cinta, entonces lo que va a hacer esta máquina es moverse a un nuevo estado, va a escribir algo en la cinta y va a mover su cabezal a la izquierda, lo va a dejar en el lugar donde estaba, lo va a mover a la derecha o va a decir, tú, apaga la máquina. ¿Bien? ¿Sí? ¿Entendió ahí? Esto que están aquí, esta es la función. Algunas veces, y en el libro está hecho esto, es lo mismo. Esta función podría ser representada de apartes. O sea, o la puedo representar toda la función así, o de aparte. Por ejemplo, ¿qué sería de aparte? De pensar que tiene el mismo dominio y cada uno de los componentes del codominio es una función adicional. Eso puede pensar así también. Entonces, ¿qué sería f de t? La función de transición, que dado un estado y dado un símbolo que es de la cinta, transita un estado, por eso es de transición. ¿Sí? La otra podría ser una función de movimiento, dado un estado y dado un símbolo que leo de la cinta, bueno, me voy a mover a la izquierda, derecha, neutro, o voy a parar la máquina. Ese sería M, el movimiento. La otra alternativa sería la función de salida, dado un estado y dado un símbolo que leo de la cinta, voy a escribir algo en la cinta también. Y ese sería este elemento B. Bien. Obviamente pensar en cada uno de esos tres componentes es lo mismo que pensar en toda esta función. Así que si les gusta más esta manera, directamente uno tiene que saber que esta que está aquí es la función de transición del autómata linealmente acotado. La N significa neutro y la P significa que la máquina para. ¿Sí? En inglés se usa una S de stop. ¿Sí? ¿Listo? Ya vamos a ir a un ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un autómata linealmente acotado. ¿Sí? Este ejemplo es sencillo y la idea es mostrar cómo puede funcionar un ala. ¿Bien? Imagínense que tenemos que reconocer cadenas, ¿sí? Con una cantidad par de unos. Bueno, ese problema en realidad podría hacer con un autómata finito también. Es un problema bastante sencillo. En particular, lo podemos hacer también con un ala, por supuesto. Y lo hacemos con un ala un poco para ejemplificar el funcionamiento de la máquina. Más adelante en la clase tenemos un ejemplo que sí o sí lo tiene que poder, tiene que ser resuelto por un ala porque un autómata con pila no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La máquina tiene los siguientes componentes. Alfabeto de entrada. El alfabeto de cinta. Observen ustedes que este sería el, el, el gamma, ¿sí? Que estos son el 0 y 1 son los que están aquí. Esto es inicio y fin de cinta. Y el alfabeto de símbolos auxiliares, omega, en este caso es vacío. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy usando símbolos auxiliares. Yo acá en vez de 0 y 1 podría usar A, B, C, D, todos los símbolos que yo quisiera. ¿Bien?
Todos los símbolos que yo quiera los voy a poder utilizar. ¿Bien? En este caso, no uso símbolos auxiliares, por eso basta con los mismos símbolos que tenía el alfabeto de cinta de entrada, alfabeto de entrada, con las cotas. ¿Con cuántos estados puedo construir la máquina? Con 4. Con 4 me basta para construir esta máquina. P, Q, R y S. Esto inicial P, estado de aceptación R, por eso dos circulitos, y la función de transición está dado o bien por la tabla o bien por el grafo. La manera de trabajar con la función de transición, en realidad con cada uno de los pares de la función de transición, es observar cómo es la etiqueta. La etiqueta es de la forma: dado que estoy en un estado, lo que pongo aquí es lo que leo de la cinta. Y después, lo que pongo después de la barra es lo que escribe en esa posición en la cinta y después a dónde se mueve el cabezal. Y obviamente a qué estado va. Bien, esa es la manera de interpretar las etiquetas de un ala. Entonces, tenemos un ejemplo. ¿Sí? Vamos que tengo este lenguaje. En realidad, esta palabra, y vemos qué pasa con esa palabra. ¿Sí? Cuando tengo esa palabra, cuando tengo esta palabra, ¿okay? Ahora sí. ¿Sí? El cabezal, bueno, en realidad me está faltando, para que sea un ala, tendré que ser así. ¿Está bien? Ahí. Ese es un ala. El primer símbolo que lee siempre va a ser el inicio de cinta. ¿Bien? Y supongamos que tengo esta palabra en la cinta. Entonces, ¿cómo funciona este auto? Observamos que tiene 4 estados. Y aquí, este es el truco. Si yo leo un 1, me voy acá. Si yo leo otro 1 más, vuelvo. Entonces, acá siempre estoy con una cantidad impar de 1. Y de este lado con una cantidad par de 1. Porque fíjense ustedes, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Siempre acá estoy con una cantidad par de 1 y aquí en el estado Q con una cantidad impar de 1. Y la cantidad de ceros no interesa. Es transparente a este ejercicio. No nos interesa la cantidad de ceros. ¿Sí? Lo que sí nos interesa es que si en algún momento paramos la máquina, o se detiene la máquina, o llegamos a leer todo, bueno, voy a un estado de nueva aceptación. Y si las condiciones que yo establezco son las dadas, las esperadas, entonces vamos a ir a un estado de aceptación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona la máquina para esta cadena? Aquí empieza leyendo el inicio de cinta. Entonces, fíjense, lee el inicio de cinta. El inicio de cinta no se sobreescribe, no se puede sobreescribir con otro símbolo. ¿Sí? Se tiene que es solo lectura. Bien, así que lo único que hago es aquí moverme a la derecha. Dado que estamos en este primer símbolo, leyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí me dice que si leo un 0, me quedo en el estado P, vuelvo a dejar ese 0 que estaba y me sigo moviendo a la derecha. O sea, ignoro el 0. Ignoro el 0 y me sigo quedando en P. Ahora, cuando estoy en P, ¿qué voy a hacer? Voy a leer un 1, me voy a cambiar de estado, voy a dejar el mismo 1 que estaba en la cinta. Digo, acá en vez de 1 y 0, podría haber usado A y B para escribir en la cinta. ¿Y qué diferencia hubiera habido? Nada, de que los símbolos que analizó lo dejó escrito con A y B. ¿Se puede hacer así? Sí. No me servía para nada, digamos, pero sí lo podría hacer. ¿De acuerdo? Y en ese caso, si agrego, por ejemplo, cada vez que veo un 0 lo marco con una A y el 1 con una B, entonces el alfabeto omega de símbolos auxiliares sería A y B. ¿Bien? Entonces, cuando leo un 1, me muevo a la derecha. Estamos acá en Q. ¿Qué pasa cuando estamos en Q y leemos un 0? Dejamos ese 0 y nos movemos a la derecha. ¿Qué pasa cuando estamos en Q y leemos un 1? Nos movemos, volvemos al estado P, dejamos ese 1 que acabamos de leer
y nos seguimos moviendo a la derecha, porque me interesa recorrer toda la cadena, por hacer este tono. ¿Qué pasa? Si viene más cero, listo, se consumen los ceros. Pero si vienen más unos, ¿qué hace? Lo siguiente. 1, estoy en P, bueno, voy a moverme a este estado Q, voy a escribir el 1 y voy a moverme a la derecha. Si estoy en Q y leo el 0 se deja como estaba y me muevo a la derecha. Si en algún momento llego a leer el fin de cota y estoy acá en Q, entonces, bueno, detengo la máquina o neutro, digamos si quieren, y voy a un estado de no aceptación. A un estado de no aceptación. ¿Bien? ¿Qué pasa si hubiera tenido en vez de un 0 acá, otro 1? Bueno, esta máquina, fíjense que si está en 0 y en Q, al leer un 1 tiene que dejar el 1, volverse a P. ¿Y qué pasa? Si aquí, si estando en P, terminé de leer todos los símbolos que tenía, y lo que único que me queda es el fin de la cota, si tengo el fin de cota, entonces lo que tengo que hacer es parar la máquina y pasar a un estado de aceptación. Bien. Por supuesto que la tabla y el grafo es lo mismo. Bien, es lo mismo. ¿Sí? Entonces se pueden quedar con cualquiera de los dos, el que más les guste. Es buena pregunta, eh, Nicolás, es buena pregunta. En realidad se podría hacer un algoritmo con un autómata finito direccional que no le haga falta leer toda la palabra. En el libro les dice, toma una de las definiciones posibles que hay, y dice de que la palabra tiene que ser leída al menos una vez. Eso dice el libro. Bien. Personalmente le digo que en realidad eso podría no ser tan estrictamente cierto siempre, sino que podrían haber otros casos. ¿Eh? Por ejemplo, aceptar una palabra y aunque no haya leído toda la, digamos, toda la cadena y haber llegado hasta el final de compra. ¿Bien? ¿Entendió esto? ¿Sí? Perfecto. Este es un ejemplo de un ala. Todos los alas son de esta forma. Todos los alas son de esta forma. Imagínense que si yo acá en vez de 0 y 1, que son los símbolos que escribe, hubiera expuesto A para el 0 y B a la 1, el problema no cambia en absolutamente nada. Voy a poder seguir resolviendo el mismo problema. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, de que acá, si estoy usando símbolos auxiliares que son A y B, bueno, entonces acá tendré que tener un A y B. Nada más. Porque el resto, igual. ¿Sí? Deme esa. Muy buena pregunta, Lautaro. ¿Sí? Muy buena pregunta. Si siempre va a grabar algo. En realidad, para responder esa pregunta, uno tiene que agarrar y observar cómo es la definición. Mira la definición. La definición te dice de que dado un símbolo que vos lees y dado un estado donde estás y un símbolo que vos lees de la cinta, te dice que te va a mover un estado y que va a escribir algo. La función tiene que tener una escritura. ¿Me entendés? Tiene que tener una escritura. En el caso que vos no quieras usar símbolos auxiliares, vas a tener que volver a escribir el símbolo que estaba. Pero es como que la máquina va y escribe. ¿Sí?
Por eso ustedes observan de que acá se lee el 1 y se escribe el 1, se lee el 0 y se escribe el 0. ¿Sí? O sea, lo necesitas especificar a eso. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, Lautaro? Eh, Cuando va el estado de aceptación, ¿acá te referís vos? Claro, no, acá los símbolos, pero esto no hay aquí, no se pone, ves que acá se pone el símbolo, acá no se pone porque son las cotas. La única excepción es el símbolo de inicio y fin de cotas que no pueden ser modificadas, pero es una excepción, solamente para esos dos símbolos. Para todo el resto siempre lo tenés que escribir de esta forma. Bien, eso, ¿sí? En realidad, usted tiene que escribir justo el símbolo de la cota también, ahí. Pero es como que lee la cota y la deja tal cual está, ¿sí? Y eso no puede tocarse. Bueno, pero una notación que se suele utilizar comúnmente en toda la literatura es no poner eso, directamente ponerlo así, cuando ya se supone de que cuando uno tiene las cotas no van a ser cambiadas. Si yo puedo cambiar la cota, estoy en un problema, ¿sí? Las cotas no deberían ser nunca alteradas, ¿bien? Se cambia la definición de la máquina. Bueno, ahora vamos a la máquina de Turing. Ahora vamos. Sí, en eso difiere. Sí, eso. Justo llegamos a esa pregunta. Ahora, ¿qué dijimos que tiene el ala? Dos cotas. Bien. Resulta que si tengo un ala, un autómata linealmente cotado, ¿qué cadena podría tener ahí? Internamente, la cadena que puede estar en la cinta puede ser tan grande como uno quiera, pero siempre finita. Resulta que si yo tuviera la capacidad de poder eliminar las marcas de inicio y fin de cinta, o al menos una, o las dos, como sea, sacarle las marcas, entonces esa cinta, en vez de tener una cinta de un tamaño finito, esa cinta pasa a tener un tamaño infinito. Entonces estamos hablando de una cinta infinita, memoria infinita. ¿Y por qué está ocupado esos infinitos espacios? Es por un blanco. Esa B va a ser un blanco. Acá definimos un símbolo especial que en el libro sale con una B, con una tachada. Bueno, ese es un blanco. Es como si estuviera ese símbolo escrito simplemente en cada uno de los infinitos casilleros, solo con el solo efecto de decir estoy vacío, se me puede utilizar. ¿Sí? ¿Cómo es la definición formal de esta máquina de Turing? Tiene los mismos componentes que tenías antes, ¿sí? Conjunto de alfabeto de símbolos de entrada, alfabeto de cinta, ¿sí? Observen que acá el gamma ya no tiene el inicio y fin de cinta. El gamma tiene los símbolos, eh, digamos, de entrada, ¿sí? Pero no pone las cotas como el ala, porque no tiene cotas. ¿Y qué sí va a tener? Bueno, el omega sí, porque son conjuntos de símbolos auxiliares que vamos a utilizar. Y después el blanco. Y de hecho es tal la importancia que directamente lo ponemos en la definición. Le decimos, ese símbolo lo ponemos ahí y ese símbolo va a ser el que está infinitas veces y ese símbolo no lo vamos a poder utilizar como, como un alfabeto digamos, como un elemento del alfabeto de entrada. No puede ser de que este elemento esté encima. No puede ocurrir eso. ¿Sí? Esa vez es un símbolo especial reservado solamente para marcar la máquina de Turing. Entonces aquí está como graficado la hipotética máquina de Turing, que lo único que hace es moverse, ¿sí? El cabezal de izquierda a derecha, bueno, o pararlo, ¿sí? Y moverse todo el tiempo por esa máquina con una cinta infinita. Esto viene en realidad de 1936, cuando Alan Turing hizo su aporte a la ciencia de la computación, ¿sí? Y básicamente, cuando él propone una máquina de Turing, ¿sí? Una máquina de Turing universal, de hecho,
¿sí? Más complicada que estas, ya la vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y ahí básicamente lo que se plantea en su trabajo es, ¿existe una forma de construir un modelo que sea capaz de capturar todas las cosas que hacen, que va a hacer cualquier algoritmo? O sea, dicho de otra manera, ¿puedo hacer un autómata que sea capaz de resolver exactamente todos los problemas que tienen solución algorítmica? Sí. Y eso fue justamente la máquina que propone en 1936, bueno, digamos, ya casi, esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, ¿sí? Cuando Turing también lo que hace es participar en los servicios de inteligencia británicos. ¿Bien? Él participa ahí. De hecho, en Inglaterra hay un monumento, ¿sí? A Turing, y de hecho en el lugar donde trabajó Turing, el Vision Park, ahí hay todo, como un gran museo de Turing, todo con piezas de Turing, con máquinas de escribir con forma de Turing, con asiento con carita de Turing, o sea, con todo un museo pensado para eso, en honor a este gran científico, ¿sí? Que no tan solo hizo grandes aportes, digamos, mayúsculos a la ciencia de la computación, informática en general, sino que también hizo aportes, digamos, para los aliados en la Segunda Guerra Mundial, así que también se lo valora de ese punto de vista. Y lo que tenía un genio de talla mayor, ¿no? Muchas veces se nombran a otro tipo de científicos como son los científicos que más impacto tuvieron, y la verdad que eh, generalmente Turing no se le atribuyen o no se le ponen todos los laureles que debería tener. Estoy hablando que estemos frente a uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia, no de la computación, ¿eh? De la ciencia, porque la genialidad de Turing y la capacidad y el grado de integración de conocimiento de áreas tan diversas como la mecánica, la electrónica, la física y la computación que estaba surgiendo, y él es uno de los padres, muy pocos individuos en la historia lo han tenido, ¿sí? Porque podemos encontrar científicos, por supuesto, brillantes, pero que han sido brillantes en su disciplina, y ahí, bueno, Turing jugaba de arquero, jugaba de defensor, iba al medio y hacía el gol. ¿Está bien? Si estuviéramos hablando en términos futbolísticos, ¿sí? Y eso no todos los científicos, eh, digamos, han podido hacer eso. ¿Está bien? Entonces, los aportes de Turing, en otro momento podemos hablar más de él, pero han sido muy, muy grandes. ¿Sí? Eh, aquí. No, la computación cuántica no puede resolver más problemas. No, no, estamos hablando en realidad ahí, eh, no es que se van a poder resolver más problemas, y porque de hecho, problemas que plantea Turing con Church, con Alfonso Church, que fue su director de tesis doctoral, ¿sí? Trabajan juntos, y lo que hacen es establecer los límites de ciencia, de la ciencia, ¿sí? O sea, hasta dónde la ciencia va a poder llegar de la computación, qué tipo de problema va a resolver y cuáles caen afuera. ¿Está bien? Y eso es independiente de la tecnología. Y eso no depende de si, bueno, sale un nuevo hardware o hay una nueva forma de hacer las cosas. No, ¿está bien? O sea, eso eh, hasta está demostrado eso, ¿sí? Y por eso es tan eh, radical el aporte que hace Alan Turing. ¿Bien? Con la computación cuántica estamos hablando de otros órdenes de magnitud para resolver problemas intratables, que es otra cosa, ¿sí? Tiene que ver con los órdenes de complejidad, ¿sí? Pero no con computabilidad. Este es otro concepto.
no es complejidad, digamos. ¿Sí? No es tan fácil esto, digamos, para entenderlo. Eh, de hecho, nosotros en materia apenas si los nombro, de hecho ni en el libro está, ¿sí? Eh, pero son conceptos, digamos, avanzados y que no son tan fáciles de entender, ¿sí? Eh, conceptos que piensen que básicamente son lugares en donde limita y converge la matemática con la computación. ¿Sí? Claro. Tiene que ver con eso, Nicola. Sí, un poco esa es la idea. Sí, sí, lo que pasa es que no son deterministas esos algoritmos. Entonces, como que te lo podés resolver o no. Entonces son probabilistas, que es otra cosa. ¿Eh? A ver, no sé si se me pasó alguna pregunta. Eh, claro, o sea, de los, bueno, un poco de lo que habían ahí consultado. En realidad, cuando hablamos de los problemas que puede resolver una máquina de Turing, ¿sí? Hablamos de si es capaz o no de resolver un problema, no de cuánto tiempo va a demorar, ¿sí? O sea, puede ser capaz de resolver un problema y que ese problema necesite 1000 años de ser resuelto. Bueno, ese es otro tema, el tiempo, ¿sí? 1000 años de ser resuelto, pero depende con qué, ¿bien? Entonces, bueno, eh, ahí entra la velocidad a jugar, ¿sí? Y ahí entra la complejidad, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? ¿Sí? Sí. Entonces, Turing, acá está la fotito que se ha hecho recientemente más conocido en general por la población en general con la, con la película El Código de Enigma. No sé si la habrán visto, si no, se las recomiendo. ¿Sí? Es muy buena película, con un actor de primera. ¿Sí? Un actor de primera. Interpreta, bueno, igual no es tan fiel a la historia real, al carácter que tiene Turing en realidad. Bueno, miren cómo es en Hollywood, siempre se retoca algunas cositas, ¿sí? Se pierde un poquito de, de, digamos, de afinidad histórica en pos de lograr un poquito más de impacto en la emocional, ¿sí? Pero bueno, pero está muy bien lograda la película, ¿sí? Se las recomiendo, no les quiero spoilear las películas, ¿sí? Pero siempre les contaba, antes que saliera la película, yo les contaba siempre a mis alumnos, digamos, cuando veíamos estos temas, y bueno, después viene la película, ahora los mando a ver la película y después charlamos, ¿sí? Porque además está muy linda la película, ¿sí? No sé si la habrán visto o no, el Código de Enigma se llama, ¿sí? Ahí no muestra la película, en realidad empieza relatando desde el año 1940 en adelante, 39, porque ya había empezado la Segunda Guerra en adelante, ¿sí? No habla de los aportes y no ahonda, ni no es el objetivo de la película, de ver lo que se llama máquina de Turing, que es este modelo formal. En la película no sale eso, y lo que sí se enfoca en los aportes que él hizo, la construcción de una máquina, que mucha gente conoce, digamos, se confunde y dice, esa es la máquina de Turing. La máquina de Turing es esto, no tiene nada que ver con la máquina Bombe, que es la que él construye para poder desencriptar y poder romper código de la máquina de anime, que es otra cosa. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿la vieron en la película? Ah, ¿no? Ahí. ¿No? ¿Sí? Varios no. Ah, bueno, hace mucho. Ahora quiero ver. Ahí está. No la pudiste encontrar. Anda dando vueltas por ahí. Hay alguno de ustedes debe estar más afilado ahí con el tema. Pásele algún link ahí al compañero.
Bien. Bueno, después se comparten el link ahí. ¿Sí? Eso tiene que estar ahí en algún lado. No me hagan pasárselo a mí, después el profesor anda pasando link de cosas, nada. Pásenlo ustedes que no pasa nada. ¿Sí? Bueno, seguimos, entonces. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo será, digamos, lo importante del concepto que plantea Turing y del modelo propuesto? Que la misma definición, ¿sí?, de algoritmo se redefine, valga la redundancia. ¿Bien? Porque eso de algoritmo es un conjunto finito de pasos que toman una entrada a la proceso. Bueno, eso es una definición de algoritmo de primer año, que en realidad viene de algoritmo siglo XII, después de Cristo, ¿está bien? De matemático persa. ¿Bien? Pero esa definición fue superada y tiene una especificación en base a una máquina de Turing. ¿Bien? Entonces, si la máquina de Turing lo puede resolver, entonces va a haber un algoritmo que sea capaz de eh, llevarse a cabo, digamos, de construirse. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los conceptos de configuraciones y eso siempre nos interesa en la parte teórica, siempre. Ustedes vieron que en los parciales, en los finales, siempre preguntamos esto porque eh, siempre van a aparecer preguntas sobre esto, ¿sí? Porque la configuración es entender desde el punto de vista teórico cómo está funcionando una máquina. ¿Bien? La configuración, en el caso de ALA, máquina de Turing, y en el caso del autómata finito bidireccional, son muy similares, comparten muchos componentes, ¿sí? Y lo vamos a observar aquí. Miren, de acá les puse los tres. Este es el del autómata finito bidireccional, este es el del ALA, autómata enemete cotado, y este es el de la máquina de Turing. El del ALA, perdón, el de finito bidireccional, recordemos que era una terna que tenía la configuración en un instante de tiempo t, tenía un estado, dando un estado, ¿sí? Esto es el contenido de la cinta, el contenido de la cinta, en términos genéricos, un alfa encerrados entre el inicio y fin de cota, y fin de cinta, digamos, ¿sí? End of tape, begin of tape y end of tape. Y K es la posición del cabezal entre 0, que es este inicio de cinta, y el tamaño de alfa más 1, que es el símbolo fin de cinta. Bien. Observen en particular el segundo componente. Miren la configuración del ala. La configuración del ala también, tres elementos, me indica el estado donde estoy, esta es la posición del cabezal, es igual, y aquí, ¿cuál es la diferencia? Tengo alfa, pero alfa sub t. Este alfa sub t, ese sub t que pasa desapercibido, está diciendo mucho en realidad. Eso me está diciendo de que la cinta se va a poder modificar en función del tiempo. Por eso está ese sub t ahí abajo, ¿sí? O sea, se va a poder modificar en función del tiempo. ¿Bien? Pero siempre, fíjense ustedes que la cantidad de símbolos va a ser la misma, porque está acotado. Estos cotos no se pueden mover de ahí. O sea, la cinta la puedo mover, digamos, la puedo reescribir, todo lo que yo quiera, pero ahí adentro, en estos márgenes. En cambio, en el caso de la máquina de Turing, la configuración está dada por un estado, la posición del cabezal, y el componente 2, el segundo componente, es la palabra que se va a modificar en función del tiempo. Esto es el contenido de la cinta, pero noten que aquí no tenemos las cotas. Al no tener las cotas, esto no está acotado, no es constante. Justamente lo que decimos ahí. Al decir que la longitud de esto no es cota, te estoy diciendo de que yo podría escribir acá tres digamos, espacios más, 20 espacios más, 500 espacios más. ¿Bien? Entonces, esta es la configuración. Por supuesto que la configuración inicial es con el 0 y la configuración inicial sería del estado inicial y, digamos, la palabra que tengo en el instante 0 en la cinta y K en la posición 0. ¿Bien? Esto es para representarle más que todo
cómo se modifica el componente, el segundo componente, que es el que nos interesa. Porque aquí me dice que no se puede modificar, es solo lectura. Aquí me dice que se puede modificar porque es de escritura. Y aquí me dice que puede crecer y disminuir en su tamaño a la vez que lo puedo escribir. Por eso tengo la frase T y además digo de que eso no es constante. ¿Bien? Cuando definimos el concepto de movimiento, ese concepto viene de la mano, ¿sí?, de las configuraciones. Porque el movimiento es lo que me permite pasar de una configuración a otra. Voy encadenando configuraciones a partir de un movimiento. Bien, entonces la función de movimiento me toma una configuración, ¿sí?, y me permite llegar a otra configuración. Por supuesto que para que esta configuración, para que este movimiento tenga sentido, que estas configuraciones sean válidas, tengo que tener un elemento en la transición, en la función de transición, que le dé soporte. Por ejemplo, si tengo esta transición definida en el autómata, que de P a Q puedo transitar cuando leo un 0, entonces voy a escribir un 1, me voy a mover a la derecha y voy a pasar de P a Q. Si existe esta transición, entonces yo puedo hablar de que este movimiento en el ala va a ser válido. Por ejemplo, imaginemos una cadena hipotética aquí, 0, 1, 0, 1, con una posición determinada en el cabezal. Esto es un instante de tiempo t, ¿no? El cabezal está en 1, o sea, está 0, 1, aquí, ¿bien? Y lo que estamos diciendo es que la máquina se va a poder, digamos, mover y se va a pasar del estado P al Q. El cabezal, como lo que vimos aquí, se tiene que mover a la derecha, o sea, pasa de 1 a 2, y el 0 es cambiado por el 1, digamos. O sea, reescribo donde el lugar donde está el 0 el 1 y me muevo a la derecha. Entonces reescribo acá pongo un 1 y me muevo a la derecha. Por eso acá ven un 1, ¿sí?, y después cuando se mueve a la derecha, esto queda en esta posición. Eso sería un movimiento en un ala, en un autómata linealmente acotado. ¿Cómo sería en Turing? Bueno, en Turing es igual que antes, lo único que sin los símbolos de inicio y fin de cota. Y los infinitos símbolos en blanco, bueno, los podría poner acá, pero no, como son infinitos no los puedo poner, así que no se ponen. ¿Bien? Acá en realidad es como yo tendría que poner B, 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 B para acá y B, B, B para allá. ¿Bien? Bueno, eso no se hace. Generalmente se pone simplemente la cadena que no tiene símbolo de blanco, ¿sí? Porque hay infinitas cadenas que tienen un símbolo, digamos, eh, hay infinitos símbolos blancos en la cadena. Bien, no los puedo poner todo en un segundo componente. Y esto que ustedes ven aquí es, en vez de representar los movimientos como están aquí, en una forma de fila, bueno, podría ser un árbol de configuraciones. Similar a lo que hicimos con los analizadores, cuando analizamos el árbol de configuración de los analizadores. Bien, eso es válido, lo puedo tener, sí. Estos se llaman árbol de secuencia de esquemas, o un árbol de configuración. Bien. Estas máquinas podrían ser no deterministas, sí, también podrían ser no deterministas. Bien. Un poquito de eso vamos a hablar la clase que viene. ¿Sí? Pero de vuelta no vamos a ganar mucho. Piensen en que si una máquina de Turing es capaz de resolver cualquier otro problema, ¿sí?, que una máquina de Turing tradicional, entonces cualquier otra variante de máquina de Turing va a seguir resolviendo la misma cantidad de problemas. Porque más problemas que Turing no va a poder solucionar. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, sería eso. Bueno, seguimos. Entonces,
esta parte es importante. Es importante y se suele preguntar en los exámenes también. ¿Bien? Entonces, dijimos que el ALA, el autómata mínimamente acotado, es capaz de reconocer, ¿sí?, lenguajes de tipo 1. Y las máquinas de Turing, lenguajes de tipo 0. ¿Bien? Entonces, estas máquinas pueden funcionar de dos formas diferentes. Genéricamente hablando, pueden funcionar de dos formas diferentes. Es como que tienen dos modos de operación, ALA y Turing. Cosas que no tienen los otros autómatas. Todos los otros autómatas que vimos son reconocedores. O sea, van y dicen, aceptan o rechazan una cadena. Y bueno, después, obviamente, un lenguaje. ¿Bien? Eh, en cambio, los ALA y los máquinas de Turing, además de tener funciones de reconocedora de lenguajes, que es esta que vamos a ver aquí, también son capaces de ejecutar un procedimiento. Y eso es la finalidad que viene. Lo voy a mostrar anticipado. A ver. Entonces, tengo que las interpretaciones del ALA o máquina de Turing son como máquina reconocedora de lenguajes o bien como máquinas ejecutoras de procedimientos. En el caso de reconocedora de lenguajes, ¿qué decimos? Lo que hacemos es enfatizar, ¿sí?, cuál es el lenguaje que va a estar asociado a esa máquina de Turing o esa ALA, ¿sí? Y si estamos hablando de que tiene que ser capaz de reconocer lenguajes, entonces, ¿cuál es el lenguaje? Necesito darlo. Y si un lenguaje es un conjunto, y necesito escribir L es igual a el conjunto de palabras hasta que alfa pertenezca al símbolo de la cinta de entrada, pero que tengan la siguiente característica. ¿Sí? Que si yo empiezo, ¿sí?, con alfa en la cinta, en un estado dado, ¿sí?, yo al cabo de n movimientos, lo que yo voy a poder hacer es llegar a un estado de aceptación, ¿sí? Y fíjense que alfa podría haber sido reemplazada, cambiada, alterada. Bien, en el caso del ala, digamos, pueden alterar su contenido, pero no la cantidad de símbolos. Y en el caso de máquina de Turing puede alterar el contenido y además la cantidad de símbolos. La cuestión es que genéricamente se puede representar con una beta. Y lo que sí está claro que esa beta, ¿sí?, va a formar parte de los símbolos que están en gamma. Los símbolos que están en gamma, porque podría haber elegido o necesitado, eh, digamos, trabajar de una manera tal que me permita cambiar ese alfa por ese beta, ¿sí? O sea, lo que interesa aquí es que la cinta puede quedar modificada, alterada, porque yo acá tengo alfa y acá tengo beta, o sea que la cinta se modificó su contenido. Pero no me interesa cómo queda la cinta. A mí me interesa que pude llegar a un estado de aceptación, que pude llegar a un estado de aceptación. Y eso es lo más importante en estas máquinas, ¿sí? Para que funcionen, si funcionan como reconocedores de lenguajes, entonces lo que me interesa es que lleguen a un estado de aceptación, porque eso es lo que me va a decir, te acepto o te rechazo. ¿Bien? Bueno, estos son comentarios que ya los dijimos. Observen ustedes que es un poquito abuso de notación, pero bueno, es lo que nos permite el formalismo que utilizamos, de decir, bueno, tengo una manera de describir el lenguaje que es reconocido por un ala o por una máquina de estudio. Notar que, como ahora, esta máquina puede moverse de izquierda a derecha, ¿sí?, podría pasar tres situaciones en particular, en el caso del ala y máquina de estudio, si funciona como reconocedor de lengua. Lo primero que podría pasar es de que la máquina se detenga. Si la máquina se detiene, bien, si la máquina se detiene, yo ahí me tengo que fijar a ver de qué tipo es el estado en donde se detuvo. Si ese estado no es de aceptación, entonces, evidentemente que
se va a rechazar. La otra alternativa es que se detenga, digamos, una es en un estado de aceptación y se acepte efectivamente, la otra es que se detenga en un estado que no es de aceptación y por lo tanto se rechace, y la otra alternativa que podría pasar es que se quede en un lazo cerrado ahí, es decir, que no se detenga. Por ejemplo, que va y viene, va y viene, va y viene, gracias a la ayuda del cabeza. En ese caso, se puede decir de que la máquina, el ala o tuning está funcionando, ¿sí? Eh, digamos, no están ni aceptando ni rechazando una determinada palabra. Bien, esto obviamente no lo teníamos en las otras máquinas porque está muy claro la unidad de tiempo que van a necesitar para ejecutarse y qué cosas van a hacer. Bien, acá no está claro eso. Entonces así decimos que eh, esa, esa palabra, digamos, no se acepta ni se rechaza. Bien. Em, me queda esta parte después a analizar con un ejemplo, un ejemplo, digamos, de que me permita observar el funcionamiento concreto de un ala o de una máquina de tubo. ¿Sí? Así que les propongo que hagamos ahora el recreo. Parece hagamos unos 10 minutitos de recreo, ¿sí? Y después venimos con la última de las interpretaciones, que es la de ejecutora de procedimientos, y después vemos un ejemplo que termine de integrar estos conceptos. ¿Sí? Y ya con eso estaríamos en la clase. Lo voy a dejar seguramente un ratito antes. ¿Sí? Por supuesto, si tienen dudas de temas anteriores, pues ya lo vemos, pero en principio con eso estaríamos hoy. ¿Sí? Voy a chequear la planificación también por una cosilla que quería chequear, pero con eso deberíamos estar. ¿Sí? Ya, acá estamos. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con interpretaciones? Cuando hablamos de interpretaciones, son las formas en las cuales puede operar tanto el ala como la máquina de estudio. Todas las autómatas que vimos, más en básico al más elaborado, siempre tienen la capacidad de reconocer lenguajes, siempre. Ahora, la capacidad de ejecutar procedimientos es una actividad reservada exclusivamente para el ala y para la máquina de estudio. ¿A qué nos referimos con ejecutora de procedimientos? ¿Sí? A que la máquina, más que reconocer un lenguaje, ¿sí? Puede actuar de esa manera, pero también puede funcionar o ser programada o diseñada para que eh, haga otro tipo de actividad. Por ejemplo, podría funcionar como una máquina que desempeña una determinada tarea. Por ejemplo, podría agarrar y copiar una palabra al lado de la otra. ¿Sí? O sea, dado una palabra, la copia una vez o dos veces. Entonces, ¿qué tenemos? En la cinta tenemos originalmente una palabra y en la salida, o sea, en la misma cinta, tenemos la palabra original, un blanco, por ejemplo, y la misma palabra replicada, como copia de al lado. Bien, y esa actividad, lo que a mí me interesa es la salida, o sea, lo que yo puedo
observar en la cinta. En ese caso, en el ejemplo, es observar, ver el reflejo de la misma palabra copiada 2 veces. ¿De acuerdo? Ahora, eso no tiene que ver con reconocimiento del lenguaje. ¿Sí? O sea, en ese caso no voy a estar utilizando la máquina para que me reconozca un lenguaje, pero sí la voy a estar utilizando para que produzca una salida útil en la cinta. Entonces, lo que decimos es que los ALA y la máquina de Turing podrían pensarse como máquinas traductoras, o sea, van a establecer una relación entre la entrada y la salida. Entonces aquí vienen dos conceptos. Uno es el de procedimiento efectivo. ¿Qué es un procedimiento efectivo? Lo que les comentaba. El hecho de partir de una configuración, de un estado de la máquina, en el cual parte de un estado tiene un determinado contenido en la cinta, ¿sí? Y una posición de cabezal. Y al cabo de n movimientos, una cantidad finita de pasos, lo que va a hacer es llegar a otro estado, que no me interesa cuál sea. Por eso fíjense en P y Q, acá, bueno, P, el estado inicial, Q es un estado cualquiera. No me interesa el estado en el cual llegue Q, ni siquiera le pido que sea de aceptación, puede ser cualquier estado, pero sí me interesa beta. En el procedimiento lo que me interesa no es el estado de aceptación, sino beta. Es decir, cómo se transformó alfa en beta. Así que esto podría ser el resultado, por ejemplo, de una codificación. O tengo un número en binario y lo paso a decimal. O un número en binario y lo paso a hexadecimal. O sea, eso sería un ejemplo de un procedimiento efectivo. Estoy transformando una entrada en otra. Eso es un procedimiento efectivo. Al cabo de una sucesión finita de movimientos, pasos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que aquí beta pertenece a gamma estrella. ¿Bien? En donde alfa era la cadena inicial. Entonces a mí lo que me interesa es ver el efecto, ¿sí? El resultado final de la cinta. ¿Bien? Ahora, se transforma una entrada en una salida útil. En una salida útil. ¿Útil para qué? Útil porque es lo que estoy diseñando. Por ejemplo, si yo quisiera una máquina que me copie, ¿sí? Que lo único que haga sea copiar lo que ve en la cinta, copiarlo otra vez, y bueno, entonces lo útil aquí sería la beta, porque en beta yo vería reflejado la misma palabra 2 veces. ¿Bien? O por ejemplo, que me escriba la palabra dada vuelta. Bueno, ahí me interesaría cómo queda esa palabra en la salida. O bien que me cambie de base, que de algo que alfa está en binario y que me lo deje en hexadecimal. Entonces, la transformación de alfa es lo que me interesa, es decir, beta. Por eso es que a Q le decimos que Q sea cualquier cosa, Q es cualquier estado. Lo que me interesa es que cuando la máquina pare, en algún momento va a parar, cuando pare esa máquina, bueno, aquí voy a tener un contenido y ese contenido va a ser lo que me interesa en el diseño de esta máquina. Y ahí va a estar funcionando como un ejecutor de procedimiento. ¿Bien? La otra alternativa, ¿sí? ¿Bien? La otra alternativa es pensar en que la máquina realiza una sucesión de pasos, ¿sí? Y más que reconocer una cadena o pensar en cuál es la cinta, qué contenido me deja la cinta, lo que me puede llegar a interesar es que la máquina se comporte de tal manera que vaya visitando digamos, en forma secuencial un conjunto de estados. Entonces, lo que me interesa en ese caso es una máquina que pase por determinados estados y se repita ese proceso todas las veces. Por ejemplo, un ascensor. Un ascensor tiene varios estados, ¿sí? Y siempre se repite. Un semáforo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. Sí, es como que acá tuviera el verde, el amarillo, el rojo. No me interesa otra cosa más que el sucesivo cambio de estados. Eso también puede diseñarse una máquina de Turing de esa manera, y eso uno lo que hace es hablar de un procedimiento, digamos, o un proceso que se repite infinitas veces. Aquí estamos haciendo un abuso de notación, porque ¿qué es estos puntitos y esto? Bueno, esto es una forma
digamos, no tan formal de representar esa idea que le estoy diciendo. De hecho, observen que acá está un infinito y no una estrella. Entonces, ¿esto qué me dice? Que dado una configuración inicial, lo que me va a interesar en realidad es que siempre, infinitas veces, lo que haga es, y aquí fíjense que estos son corchetes y aquí van todos estados. Lo que me va a interesar es que se repitan los estados P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, y así sucesivamente, todas las veces. Y así, si hace eso, una máquina estaría funcionando como una máquina que repite, digamos, rutinariamente una actividad. Como les decía, podría ser un ascensor o un semáforo. ¿De acuerdo? Y aquí está una pequeña fotito de una máquina que se utilizó, eh, era como un autómata, ¿sí? De el inventor de la von Kempel, allá por 1780 aproximadamente, lo inventa, una máquina que estuvo, básicamente funcionaba el ajedrez. ¿Eh? Era una máquina que funcionaba sola al ajedrez, jugaba sola al ajedrez, digamos, entre comillas. En realidad lo que había era todo un sistema complejo de mecánica que la gente, y además una ilusión mediante, la gente agarraba, revisaba y no veía nadie que estuviera adentro de esa máquina. Sin embargo, había alguien ahí escondido y la gente no lo podía ver, como un sistema de ilusión no lo veían, y resulta de que esa persona de ahí abajo era la que era capaz de mover esa máquina, ¿sí? Y que podía jugar al ajedrez, y eso es uno de los, eh, como que una máquina que jugaba al ajedrez era una especie de autómata, ¿sí? Un autómata concreto, no en este caso no es abstracto, sino concreto, ¿sí? Y una máquina que fue muy famoso, jugó con, digamos, con rey de Prusia en ese momento, jugó hasta con Napoleón una parte, jugó una partida, ¿sí? Hay anécdotas de esa partida también, hasta, bueno, en Francia con Napoleón, allá por 1816, más o menos, 1814, 1814, y también jugó con Benjamin Franklin, o sea que andó por toda parte del mundo, ¿sí? Es un invento genial, digamos, que hasta muy recientemente no se supo bien cómo había estado hecho, porque había principios de ilusionismo muy elaborados, muy elaborados, y además había ahí escondido un gran maestro, y bueno, esa maquinita revolucionó el, digamos, los teatros de la época, ¿sí? O sea, la gente hacía cola para ver, el turco se llamaba, ¿sí? Eh, para verlo jugar. Y jugaba contra el que le pusieron de frente y no hay registro de que iba a perder una partida, además. Entonces todos le querían ganar a la máquina y nadie podía. ¿Sí? Bueno, es como una anécdota de, 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 de una especie de autómata, digamos, eh, que tuvo su impacto allá por el inicio de, sí, digamos, a fines de 1790, ahí empezó y estuvo hasta por lo menos 20 años dando vuelta por todos lados. ¿Sí? Un poquito más, ¿sí? Hasta cerca de 1818, por ahí también anduvo dando vuelta. ¿Sí? Y nunca se supo en esa, digamos, contemporáneo de la época, no podrían haber sospechado, pero nadie tiene certeza de cómo funcionaba. Nadie tiene certeza. Así que imagínense lo que causaba en esa época, ¿no? Una máquina que andaba dando vueltas de gira por todos lados, llegaba al mejor cadecista del lugar, una máquina se movía sola y le ganaba. ¿Sí? Bueno, ese es como un antecedente de un autómata. ¿Sí? Eh, bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Lo que nos queda, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Pero un ejemplo un poquito más elaborado. Un ejemplo que realmente me permita observar un lenguaje más complejo que el que hemos trabajado antes, ¿sí? En particular, vamos a ver un lenguaje, ¿sí? Miren el ejemplo que tengo acá,
C a la N, T a la N, E a la N, ¿sí? Como el que comencé comentándoles en la clase, ya vimos de que este lenguaje no puede ser reconocido por un autómata con pila. Entonces veamos cómo podríamos utilizar una máquina de Turing para poder reconocer ese lenguaje. Exactamente las palabras de esa forma. ¿Bien? Entonces aquí hay una máquina de Turing propuesta que básicamente, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser la siguiente. Imagínense, voy a escribir acá un poquito para mostrar la idea de esta máquina. Imagínense que yo tengo acá, y tengo que hacer una máquina de Turing, o sea que acá van a venir blanco, 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 ¿sí? Acá el blanco está representado por una B en cursiva, ¿sí? Yo no los voy a poner porque son infinitos, digamos, así que directamente asumimos que a la izquierda tenemos infinitos blancos y a la derecha también. Aquí, como siempre, ponemos el blanco como último, eh, digamos, símbolo en la definición de la máquina de Turing. ¿Bien? Entonces, imaginemos que acá tenemos una palabra de la forma CCDD. Bien, esa palabra debería ser reconocida por esta máquina. ¿Cuál va a ser la idea? La idea va a ser la siguiente. En una máquina de Turing, al igual que con una ala, yo puedo agarrar y mover el cabezal de izquierda a derecha. ¿Bien? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, tengo esta palabra y voy haciendo marcas? Por ejemplo, si veo una C, la marco. ¿Y qué hago después? Voy a buscar a ver si encuentro una D. O sea, busco una C, encontré una C, o sea, la marco, y ahora voy a buscar a ver si hay una C, una D. Si no encuentro ninguna D, entonces voy a ir a un estado de error, porque evidentemente si acabo de marcar una C, al menos una D tendría que haber. ¿Sí? O sea, voy buscando una C, una D, una E. Una C, una D, una E. Y así sucesivamente. Ese es un algoritmo posible. Y ese es el que implementa esta máquina. Entonces voy a buscar una C. Si la encuentro, la voy a marcar. La voy a marcar. En este caso la voy a marcar con una X. Esa va a ser la idea. Y después, ¿qué pasa? Va a ir buscando a ver si encuentra una D. Cuando la encuentre, la va a marcar y va a poner una I. Y va a seguir buscando. Si acá no vino ninguna E, pum, va a ir en un estado de error. Va a decir, no, acá te falta algo. Esa palabra no es de la forma C a la N, D a la N, E a la N, porque estamos saltando E. Imaginemos que tenemos una palabra así. Entonces, encontré la E y la marqué. O sea, marco un símbolo, marco otro y marco otro. ¿Sí? Luego, una vez que marco, cuando llegue aquí a la Z, lo que tengo que hacer es volver hasta la marca, hasta el símbolo que no estaba marcado, o sea, hasta la X, después vuelvo y cuando me encuentro la C, vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Acá lo voy a marcar y voy a ir en busca de el otro símbolo de marcar. Si no estaba, si tenía así, entonces es porque evidentemente me faltó una D, entonces voy a ir en un estado de error. Y si había una D, entonces la voy a marcar. Y voy a ir por una búsqueda de una E. Si la palabra terminaba ahí, entonces faltaba una E en esta palabra, para que fuera de la misma cantidad de símbolos. ¿Sí? Porque acá tengo dos y acá tengo una. Entonces, ¿qué pasa si encuentro una E? Bueno, la marco y digo bien, ahí la marco. Y después vuelvo hasta que no encuentro más marcas. Y cuando estoy en este estado, yo ya sé de que no me queda ninguna marca por hacer, por lo cual esa palabra la voy a marcar como aceptada. Lo voy a reconocer. ¿Cómo podemos hacer para construir esa máquina? Bueno, muy similar a la idea que les acabo de mostrar. Entonces, imagínense que empezamos con esa palabra. CC, DD, EE. Lo primero que hace es la máquina, fíjense, ¿sí? Lo que hace la máquina es, empieza aquí y dice, si estoy en el estado inicial, no en P, si encuentro una C, entonces la marco y me muevo a la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque podría no haber empezado con C, por ejemplo, haber tenido D directamente. Bueno, si tenía D, lo mismo, al no haber ninguna C, ahí voy a tener un problema con los exponentes. Así que por eso se hace esto. ¿Bien?
Entonces, de P a Q voy a poder pasar cuando leo una C, y esa C la marco. La marco aquí como una X, y me muevo a la derecha en el cabeza. Y ahora estoy en Q. Ahora estoy en Q. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Si encuentro C, fíjense en qué hace esto. Si encuentro C, la dejo como estaba y me muevo a la derecha. O sea, es decir, la salteo a la C. Me voy a leer ese símbolo estando en el mismo estado Q. ¿Qué pasa cuando encontramos una D en Q? Entonces la marco y me muevo a la derecha. ¿Qué pasa con las D? Todas las D que hayan de más, las salteo, las salteo, las salteo. Y observo ahora el símbolo E. Si leo el E, entonces lo que hago es marcarlo con Z, ¿sí? Y una vez que lo marco, me muevo a la izquierda. Y acá observen ustedes qué hace. Si estaba una C, la dejo y me voy a la izquierda. Si estaba una D, la dejo y me voy a la izquierda. La E, la I y la Z. O sea, una vez que llegué aquí, lo que hago es saltearme, volverme al estado inicial. Bien, por eso acá se va a volver, ahí va a volver, ahí va a volver y ahí va a volver en, en P. O sea que cuando tengo una X, la X la dejo como estaba y me muevo a P. ¿Por qué solamente con la X? Porque la X era lo que me decía que yo ya marqué y voy volviendo hasta la última marca. ¿Sí? La X es el punto a partir del cual tengo que poner pesar. Bueno, entonces si estoy aquí, eh, lo que hace es, fíjense de que me muevo, pero cuando encuentro una X, la dejo y me muevo a la derecha, según esto. Entonces, empiezo desde P ahí. Y nuevamente, si en ese lugar tengo una X, entonces la marco, y ¿qué hago? Observen ustedes que acá, si encuentro una C, la salteo. Y si encuentro una Y, también la salteo, que es este caso. ¿Eh? Acá hay una Y. ¿Por qué una Y? Porque Y me está diciendo que son símbolos que ya marqué previamente. Así que si hay símbolos que ya marqué, listo, los salteo. Y voy a buscar el símbolo que necesito marcar. ¿Por qué? Porque estoy contando una E, C, una D, una E. Una C, una D, una E. Así. ¿Bien? Cuando lee aquí una D, ¿sí? Cuando lee aquí una D, se va al estado R, a la D la marcamos, la cambiamos por Y, y nos quedamos acá en el estado R. En R, lo que intentamos hacer es nuevamente saltearnos todas las D que hayan quedado, ¿sí? Y además, ¿sí? La Z. Fíjense que las Z son marcas previas. Todas las marcas previas también las salteo. ¿Y qué pasa? Cuando encuentro una E, recién ahí la marco con Z y me muevo a la izquierda. Todo esto que está aquí es simplemente para mover el cabezal sin ningún problema. ¿Sí? Con esto muevo el cabezal para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre una X, la dejo, la marco y vuelvo. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa en este caso? Yo encuentro una I, observen ustedes que ya estoy aquí, pero ya encontré una I. Como ya encontré una I, entonces se va a un estado T, que lo que hace es decir, salteo todas las I que hayas marcado, o sea, está chequeando. Esta parte es para compararse efectivamente la cantidad de C y de F, ¿sí? Son, digamos, capaces de contar las tres primeras partes, ¿sí? De la palabra. Entonces, cuando hacemos una Y, la marcamos y seguimos, y luego encontramos una Z, ¿sí? Si encontramos una Z, entonces la dejamos, ¿sí? Y en este lugar
¿sí? Fíjense de que aquí deja la Z, pasa, digamos, al estado U, moviendo el cabezal a la derecha, y luego, ¿qué hacemos? Ya está. Fíjense que si ahí termina la palabra, entonces esto va a ser aceptado. ¿Bien? ¿Qué pasa en el campo, en el caso, digamos, de que tenga zetas ahí? Bueno, si tengo zetas, las estoy salteando. Si tengo B, también. Sale. Bien, repasemos la configuración. La configuración de la máquina de Turing tiene estos 7 componentes: conjunto de símbolos de entrada, alfabeto de cinta, conjunto de estados, estado inicial, el estado de aceptación, F, que es la función de transición que viene dada por el autómata, por la máquina de Turing, y después B que lo que hace es decir, bueno, cuál es el estado inicial. Bueno, esta máquina, así como está diseñada, ¿eh? Es capaz de reconocer, de trabajar con palabras de la forma C a la N, T a la N, E a la N. O sea que acá tenemos una solución al problema que no podíamos solucionar con, digamos, las técnicas anteriores, ¿sí? Con los autómatas más elementales. Entonces, este tipo de lenguajes me sirven perfectamente para mostrar de que es realmente posible reconocer ese lenguaje y exactamente eso, ¿no? Porque la forma que marca, esto no me va a aceptar una palabra que venga así, o así. No, va a tener que ser exactamente esa palabra. Muy buena pregunta, Alan. En general, como las máquinas de turno empiezan a ser grandes en cantidad de estados, no se suele escribir expresamente el estado de error. Pero, si para vos es más fácil, lo querés hacer, hacelo, no hay absolutamente ningún problema. ¿Bien? El relevo ahí va a tener que tener el estado inicial y los estados de, de aceptación y estados de error que lo podés definir así, modelarlo así en tu máquina, de decir, bueno, cuando pase tal situación, se va a ir a ese estado y de ahí no va a salir. Bueno, exactamente. ¿Cuáles son los símbolos que vamos a ver como auxiliares? Aquellos que utilizamos en la cinta, al margen de los que ya vinieron. Los que vinieron son C, D y E, ¿no es cierto? Acá tenemos sigma E, C, D y E. ¿Y qué otra cosa podemos complementar aquí? Gamma, en C, D y E, ¿sí? Más los blancos, digamos, este para el caso del máquina de Turing, ¿sí? Y unión omega, que eso es el, en fin, lo que Bien, entonces, este es un ejemplo de una máquina de Turing. Fíjense que lo mismo funciona para un ala. Lo único que tendré que yo decir que la cinta está acotada, pero es exactamente lo mismo para un ala. Con esta idea se puede construir cualquier máquina de Turing. Cualquier problema, por difícil o fácil que haya sido, se podría, digamos, hacer una máquina de Turing que lo resuelva. ¿Sí? Bueno, ahí la tarea difícil está, digamos, observar, digamos, cuál es
porque son las tareas que está resolviendo la máquina. ¿Bien? Pero en principio piensen ustedes que la máquina de Turing puede resolver cualquier algoritmo que hayan visto en la web de datos, paradigma, ¿sí? Cualquier. Lo va a poder, siempre va a existir esa máquina de Turing que resuelve ese problema. Ahora, puede no ser fácil encontrarla. ¿Sí? Bueno, esto de los estados, el estado inicial, el estado de aceptación solamente U, y la F, la función de transición, puede venir dada en forma de tabla o en forma de grafo. ¿Sí? No, no llegaron a hacer ningún práctico, ¿no? Con Alan ni con Turing, ¿no es cierto? Sí. Ah, con Turing sí. Ah, empezamos ayer con la máquina de Turing. Claro, claro, claro. El profe empezó. Bueno, esto de los fundamentos teóricos, digamos, que tenemos la máquina de Turing. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá me interesaba llegar hoy. Ya en la clase que viene sí vamos a ver otras variantes de máquina de Turing. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Acá el teórico y el práctico, nosotros con la profe trabajamos así, digamos, muy a la par, porque necesitamos sí o sí combinar todo. Es lo que le decía la otra vez. Hay conceptos que son abstractos que no son tan fáciles de entender, ¿no? Y yo lo que intento hacer, bueno, le doy ejercicio, y vemos una aplicación de eso, y después en el práctico siguen dando más ejercicio, entonces siguen machacando por ese lado, entonces, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo bien, y después, digamos, toman envío. ¿Eh? Claro, claro. Es que, claro, y sí, y sí, porque en el práctico vos sabés que tenés que hacer algo, no sabés bien por qué lo tenés que hacer, pero vos sabés que lo tenés que hacer. ¿Eh? Y después el teórico es como que te va diciendo por qué haces cada una de las cosas que estás haciendo. Entonces ahí es cuando uno engancha lo que uno debe hacer, ¿sí? Formalmente, con la manera tradicional y automática de hacerlo. Entonces, cuando se juntan esos dos elementos, bueno, ahí uno puede decir que tiene entendido el tema. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? ¿Se entendió bien? ¿Se entendió todo? Ninguna. Bueno, bueno, no creo que no me quedó nada en el chat. Estoy viendo. ¿Sí? Bueno, bueno, gente, entonces, sí, la fecha de los parciales, sí. Ya te digo, están ahí publicadas en el documento que está subido. ¿Eh? Ahí, sí, sí es. Eh, Estoy revisando, pero sí, el 10. Eh, Hoy voy a enseñar, digo, cómo se llama el documento, se llama cronograma de actividades. SSL, segundo capítulo. Y en ese documento, en ese PDF,
lo que tienen en la parte de abajo de ese PDF, les dice evaluaciones parciales del segundo trimestre, miércoles 20 horas, la primera el 22 del 9, la segunda el 10 del 11 y los recuperatorios del 17. ¿Sí? Esos son los fechas que manejamos, ¿sí? Ahí les escribí. Eso es lo que tiene el PDF. También. Así que llegamos bien con el tiempo para 10 de la 11. ¿Sí? Nos queda un mes. En realidad la clase que viene, el 26, vemos. Sí, ya. Igual que el primero. La misma metodología, sí, la misma idea. La misma idea. La clase que viene nos queda ver todo el tema de variantes, máquina de estudio y un poquito de complejidad. Y el 2 de noviembre, ¿sí? Ya ahí nos queda el último de los temas, que es el tema de semántica, que es un tema que también nos sobra tiempo, digamos, nos sobra tiempo para darlo, ¿sí? Y después, bueno, ya nos quedaría una clase antes del parcial, incluso como la otra vez, nos quedaría el 9 para que puedan sacarse dudas o traer consultas, ¿sí? Porque el 9 ya tenemos el día antes del parcial, ¿bien? Así que andamos bien con esto, andamos bien con esto, ¿sí? Vayan estudiando, por supuesto, no se confíen, ya sé que esta época han tenido y tienen un montón de parciales, ya lo sé, ¿eh? Pero bueno, un último esfuerzo que ya estamos cerca de terminar las clases, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que anden muy bien. Buenas noches, chicos. Cuídense, sigan cuidándose. ¿Sí? Bueno.